días a todos mis hermanos que se congregan en la iglesia Centro de Adoración y Alabanza a Jesucristo es el Rey. En esta mañana, por motivos que todos conocemos, nos vemos en la obligación de transmitir este mensaje de un lugar totalmente diferente a lo que habitualmente estamos, o sea, habituados a hacer lo que es desde el púlpito de nuestra iglesia, que todos mis hermanos conocen su nombre, que es Iglesia Centro de Adoración y Alabanza a Jesucristo es el Rey. Todos sabemos y somos conscientes de la situación que nosotros todos estamos pasando, no solamente en nuestra iglesia, sino todas las iglesias en Colombia y en el mundo, y también el mundo secular, a lo cual todos nosotros estamos abocados. Hay una pandemia a nivel global, pues muchas personas en la tierra están asustadas. Otros lo han tomado de una forma irresponsable, pero nosotros no debemos entrar en pánico ni tampoco vivir esta situación de una forma, como dije anteriormente, irresponsable, sino que tenemos que tener el cuidado debido de lo cual nuestras autoridades de la salud nos dicen cómo es que debemos afrontar esta situación. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar pendientes de la parte secular, obviamente, pero también tenemos que estar pendientes de lo que es la parte espiritual, que es lo que a nosotros en sí más nos interesa. En esta mañana, en el sentido de la parte espiritual, vamos a hacer una meditación a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha estado advirtiendo desde hace siglos de todo lo que se avecina con respecto a la humanidad, con respecto, no solamente habla de las bendiciones de Dios, sino también habla de los juicios en los tiempos postreros, las cuales nosotros tenemos el privilegio de estar viviendo. Y en esta palabra, en la palabra en este momento, nosotros pues vamos a meditar algo que tiene un sentido irónico. ¿Por qué? Porque cuando uno va a algunos hogares, cristianos o no cristianos, o simpatizantes, uno ve que el Salmo 91 está abierto, incluso en algunos hogares tienen el atril, y en ese atril está la Biblia abierta, Salmo 91, pero ve que esa Biblia no se toca. Incluso yo he ido a hogares donde las páginas de esa parte del Salmo 91 está totalmente amarilla. Lo importante es que Dios tiene misericordia de nosotros y vamos a estudiar esta mañana de una forma un poco detenida en sí la implicación que tiene este salmo. Yo le he puesto como título Dios el Señor Jesucristo es nuestro escondedero en tiempos de angustia. En la versión que tengo aquí enfrente es la Reina Varela de estudio, una Biblia de estudio Scofield, y el título que tiene el Salmo 91 aquí es El lugar secreto para estar seguro. Entonces vamos a meditar en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, su santa, bendita y poderosa palabra, que dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Él te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Dios, al Señor, a Jehová, a Yeshua Hamasía, como se dice en hebreo, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé cuando él, cuando él estare, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vemos que es un salmo sumamente bello, pero este salmo tiene unas implicaciones espirituales muy puntuales. Y para empezar a meditar, es maravilloso lo que dice este salmo. Cuando dice en el versículo 1 del capítulo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿sí? Da en la profundidad bíblica lo que quiere decir es aquel que se mete en la palabra de Dios, con el conocimiento profundo de lo que es la verdad misma de Dios revelada a todo aquella persona que esté arrepentida de corazón. Y aquí voy a aprovechar algo muy importante. No todo el mundo que lea la palabra de Dios o que se sepa la palabra de Dios puede usar la palabra de Dios en momentos de angustia si esa persona no está arrepentida de corazón. El fundamento de la palabra, cuando Cristo vino, cuando Juan el Bautista, el precursor, vino a Israel, el mensaje consistía cuando le dijo al pueblo, arrepentíos. Y algunos se arrepintieron. Dice la palabra que las rameras y los publicanos se arrepintieron porque el mismo Cristo lo corrobora. Y cuando vino Cristo, también le dijo al pueblo de Israel, arrepentidos. Entonces, aquí tenemos que comprender esto muy claramente. El fundamento es este, que nos arrepentamos de corazón. Entonces ya tenemos un principio de que es el arrepentimiento el que nos da pase o nos da lugar a tener el beneficio de este salmo, de esta palabra de Dios. Entonces, y además este salmo tiene un propósito dentro de la misma palabra, que es mostrar cómo Dios operó en salvación para con el pueblo de Israel allá en Éxodo 12, 21 al 28. Y el Señor narra con su misma palabra a través de David, creo que es este salmo, ¿sí? Narra cómo en la historia, cómo salvó a su pueblo
cuando estaba en Egipto. Y todos, pues si tienen Biblia en mano, pueden corroborar y mirar conmigo y busquemos Éxodo 12, 21 al versículo 28. Éxodo 12, gloria a Dios. 12, 21. Al 28. Y dice la palabra de esta forma. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad, tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Entonces vemos que cuando la Biblia está hablando, nosotros tenemos que tener la capacidad de interpretación, así no lo diga literalmente el texto, pero sí tenemos que saber inferir de una forma cuidadosa. Dice, Moisés convocó. Para hacer una convocación, precisamente hay que hacer un llamado. Y ese llamado se hacía en ese momento, era con una trompeta. Usted va a ver, a leer en la palabra trompeta, 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 hasta desde este lugar hasta Apocalipsis, pero ahí la palabra es chofar. O sea, el cuerno de un animal, ¿sí? Que era un cordero, un animal cuando crecía, y porque en ese tiempo no existían las trompetas como tal. Entonces se usaba era un cuerno de un animal, de la cornamenta de un animal. Entonces vemos que convoca al pueblo a todos los ancianos. Los ancianos eran los líderes del pueblo de Israel, que tenía a cargo cierta cantidad de personas que ellos eran los que le comunicaban al pueblo. Pero el líder principal de todo el pueblo de Israel, que eran, dicen los entendidos, con unos 2 millones y algo de personas, era Moisés, y Dios hablaba a Moisés y Moisés transmitía estas órdenes por medio de un sistema jerárquico a los ancianos y el pueblo se sometía. Gloria a Dios. Entonces les dice, y les dijo, sacad, tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Entonces le dice en el 22, y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, un recipiente de madera, como especie de una poncherita, algo así. ¿Sí? Y el hisopo era que esto era, cogían las ramas, las puntas, los cogollos de un árbol y lo amarraban a un palito, ¿sí? Lo amarraban y con ese era el hisopo con el cual lo mojaban estas ramas y vamos a ver qué hacían con ellos. Dice, y untad el dintel y los dos postes untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. O sea, que los mandó a que estuvieran encerrados en sus casas, separados, cada quien en su propio hogar. ¿Sí? Y vemos de que cuando dice la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes. Si vemos la puerta de una casa, el dintel en la parte de arriba del marco de la puerta y los postes son los dos largueros de la puerta, donde va puesta la puerta como tal, donde van las bisagras. Entonces, eso era lo que había que hacer con el lebrillo. Primeramente el dintel arriba, se echaba la sangre de ese animal y posteriormente se usaba
para echarle sangre a los dos postes, o sea, lo que ya llamamos hoy lo que son los largueros. Gloria a Dios. Y, y les dice de una forma muy precisa, dice, y ninguno de vosotros salga de las puertas. Quiere decir que el que cruzaba la puerta de su casa no tenía la cobertura de Dios o perdía la cobertura y estaba totalmente expuesto a que el ángel de la muerte lo matara. Entonces dice que ninguno, porque era un peligro terrible, ¿cierto? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. O sea que el Señor iba adelante y atrás venía el ángel de la muerte, el heridor. Entonces, si Dios, el Señor, veía que había la sangre del animal, tipo de su sangre, porque ahí es nuestro Señor Jesucristo el que está operando o trabajando en salvación para con su pueblo. ¿Por qué lo digo? Porque la misma palabra lo corrobora en el en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, dice que la roca que los seguía era Cristo. O sea, Cristo los guardaba de día y de noche en el desierto, y Dios tenía control, Dios tenía la protección, Dios guiaba a este pueblo, les proveía en el desierto una sombra que le daba un ambiente templado, también levantaba las columnas de fuego, ¿sí? Levantaba las columnas de fuego para protegerlo del ejército de Faraón. Incluso ahí podemos ver que Dios llevó a Faraón y a su ejército, lo llevó a una trampa, lo llevó a la muerte, a su destrucción, como dicen un salmo, dice que el ejército de Faraón pereció con Faraón. Entonces vemos que Dios es nuestro guardador. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro guía, guardador, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces, el ángel de la muerte se le sujetaba al Señor. Y aquí hay algo muy importante que decir. El vocablo Pascua es pasar. El vocablo pasaj, así como se escucha, pasaj. O sea que significa pasar por encima de. Entonces quiere decir que en este día y en esta hora, cuando se hizo el sacrificio y con la sangre se untó el dintel y los postes, o sea, de la puerta, el Señor, cuando veía esa sangre, pasaba o saltaba por encima de, o evadía. Miraba la sangre en esa casa y impedía que el heridor, o sea, el ángel de la muerte, entrara en ese hogar y matara al primogénito o a los primogénitos de ese hogar. Es muy importante tener este conocimiento, porque eso va a tener una aplicación también literal para todos nosotros los que somos sus hijos en este tiempo. ¿Lo cree usted? Más adelante vamos a ver si es así o no es así. Entonces dice el versículo 24, guardaos esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. O sea que esto tenía que
practicarlo el pueblo de Israel a través del tiempo. Y además dice la palabra aquí en el 25, cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, o el Señor os dará, porque Jehová es Señor. Como prometió, guardaréis este rito o esta costumbre. O sea que cuando se realizaba la fiesta de la Pascua, sí, ellos no solamente se comían el cordero, sino que juntaban, porque aquí dice que tendrían que guardar el rito. Entonces, y también para que los hijos entendieran por qué se hacía este ceremonial o este rito en el pueblo de Israel. Desgraciadamente, como nos dice la propia escritura, el pueblo de Israel fue perdiendo la costumbre o los mandamientos que Dios le demandaba. Entonces el 25 dice, cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Amén, ya lo habíamos leído. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Cuál es esta costumbre? ¿Para qué? Porque usted ve el signo ahí de la pregunta. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima, oigan esto, por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces mire que es literal. Es una enseñanza espiritual. Amén. Gloria a Dios. Así es. Pero nos está diciendo la palabra que esto sucedió literalmente. Literalmente. Y tiene una aplicación espiritual. Oiga, hermano, hermana, por favor. Usted, varón, pronto que vea este video, más adelante. Esto es real. Esto sucedió. Y mire que el vocablo cuarentena dice que no salir del hogar es estar encerrado, protegido, cumpliendo un mandamiento de Dios. Y mire que los mismos científicos hoy en día, los médicos, los que trabajan en estas cuestiones médicas de las epidemias y todas estas cosas, el único remedio que hay es una cuarentena. O sea que Dios mismo enseñó a su pueblo. Aquí aparece por primera vez lo que es la cuarentena. Imagínese usted. Es maravilloso todo esto. Y el 28 dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón, que eran los líderes. Y ellos, como posteriormente, si usted puede mirar, porque usted tiene que interpretar, en el 21 se comisionó, ellos comisionaron, o Moisés comisionó a los ancianos para que se hiciese, ¿sí?, todo este ritual con el mandamiento incluido del encerramiento, ¿sí?, de la cuarentena como tal, para que ¿qué? Para que no muriesen. Gloria a Dios. Entonces, siguiendo ahora, te preguntarán, bueno, es verdad lo que dice la palabra, porque aquí está corroborado de una forma contundente y fehaciente de que es una verdad. Pero también en el mismo, ni siquiera vayamos al Nuevo Testamento, nos quedamos en el Antiguo Testamento y vamos a recurrir al libro de Isaías. Y miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 26, del versículo 19 al 21. Pero aquí, en solamente 3 versículos, Dios expande más lo que es el conocimiento. Acuérdense que Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento.
y busquemos Isaías para leer e interpretar. Isaías 26. Gloria a Dios. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Veintiséis 19. Y esto sí ya es bastante llamativo para aquellas personas que hayan leído la palabra o la lean con fe y mediten, porque aquí está hablando ya de algo más, de algo mucho más interesante. Y es lo siguiente, dice el 26:19 del libro de Isaías. Mire lo que dice: tus muertos vivirán. Tus muertos vivirán. Dios mío, qué maravilla. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Otras versiones dicen que los muertos despertarán y gritarán de júbilo, de alegría y con alabanzas en agradecimiento al Señor. ¿Qué significa eso de que los muertos resucitarán? Está hablando, hermano, de no del regreso del día del Señor, sino está hablando es de cuando se produzca el levantamiento de la iglesia. Entonces se preguntará, ¿pero qué tiene que ver este versículo con la iglesia? Hombre, yo sí quisiera llevarlo brevemente al libro de Efesios capítulo 2 para establecer lo que es el nexo entre el pueblo de Israel y nosotros los gentiles como iglesia. Mire, busquemos en misma Reina Varela, no vamos a usar otra versión, que tenemos varias versiones, pero por cuestión de tiempo, vamos a buscar el libro de Efesios. Capítulo 2, versículo 14 y 15. Y podemos leer. Esta Biblia dice: judíos y gentiles, un solo cuerpo, un cuerpo en Cristo. Pero si usted se va a Gálatas, no solamente judíos, ni bueno, sí, los gentiles también ahí incluye lo que son los bárbaros, los excitas, en fin. Y leemos su santa, bendita, poderosa palabra. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué maravilla. Somos un solo pueblo. Porque hay una puerta abierta para los judíos ahora mismo. Que todo judío que se quiera arrepentir de corazón, creyendo en el sacrificio vicario de Cristo en esa cruz, en el cual Cristo ocupó su lugar, que murió por él, que derramó su sangre por él, que lo salvó y lo redimió, viene a ser parte de un solo cuerpo con nosotros en Cristo Jesús. Porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces está claro, estos son los dos versículos que producen el nexo. Entonces mire el 10, sí, dice, mediante la cruz
mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y dice el 17, si queremos comprender mejor y extender más la, la comprensión de esta enseñanza. Y vino y anunció las nuevas, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. O sea, que el Espíritu de Dios operará en los judíos arrepentidos que se arrepientan y en nosotros también de que estemos arrepentidos. O sea, si estamos arrepentidos, tanto ellos como nosotros, somos un solo pueblo. Entonces, la pregunta es, usted allá en su casa puede meditar. La pregunta es, según Isaías 26, según Isaías 26, gloria a Dios, 26. 19, donde dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo. ¿De quién está hablando? Está hablando de la iglesia. Pero la iglesia también, como iglesia, también incluye a los judíos que se arrepientan, o que se hayan arrepentido o que se estén arrepintiendo en este tiempo. Gloria a Dios. Entonces, es muy interesante comprender todo esto, hermanos, porque para nosotros está hecha la palabra de Dios para que alcancemos bendición. Yo comprendo de que hay mucha gente asustada en este mundo, incluso cristianos con miedo. Pero la palabra nos dice a nosotros que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, tenemos que librarnos de ese temor, de ese miedo. No estoy hablando del temor reverente a Dios, del respeto que viene por el amor, de la reverencia que viene por amor para cumplir sus mandamientos. No, estoy hablando del temor por el pecado. La gente tiene miedo es por su pecado. Tiene miedo de que el Señor venga y vengan todos los juicios, porque van a venir. No solamente, yo no sé exactamente y no le puedo asegurar si el coronavirus es un juicio de Dios literal que ha emanado de la boca de él, o sea un invento del hombre, o sea del mismo Dios. Pero yo más adelante quiero enseñarles algo muy importante que la verdad inquieta con respecto a esto del coronavirus. Pero antes yo quisiera ser fiel a la palabra de Dios, porque no es mucho más importante predicar la palabra de una forma literal, contextual, con un contenido también espiritual, porque es lo que produce efecto, porque la palabra es la vida. La palabra produce vida, produce seguridad de Dios, produce paz de Dios. Entonces yo quisiera seguirle comentando, porque nada más
hemos leído un versículo de la Biblia con respecto al Salmo 91. Y vamos a entrar un poquito más porque este salmo es demasiado profundo. Yo nada más me puse a ver, a profundizar dentro de su contexto y encontré todos estos versículos. Y estos versículos, cuando uno estudia la palabra, tú buscas en una Biblia de estudio, te lleva a otros versículos y te pasea por otras partes de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es extraordinariamente infinita. Entonces yo quisiera seguir leyendo acá para discernir un poco más. Entonces dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, piense, hermano, medite espiritualmente hablando. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Da a entender la figura, que es cuando el polluelo pequeñito se mete debajo de la ala de la gallina. ¿Sí me explico? Así. Y morar bajo la sombra del Omnipotente. O sea que está sobre nosotros, guardándonos de todo mal. Pero repito que hay que arrepentirse y hay que tener una comunión con el Señor y hay que conocer a Dios. Y hay que reconocerlo. Si vamos a hablar de estos dos versículos, dice que hay que habitar al abrigo de Él. Entonces, para estar al abrigo de Él, tenemos que estar debajo de Él. Y para estar debajo de Él hay que hacer amigo de Él, tener una comunión con Él y que Él nos considere a nosotros como algo preciado para que, para que, para que Él evite cuando seamos amenazados, como dice acá más adelante, por el cazador, por la peste, Él nos va a guardar. Esto es lo que está implicando esto. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una sombra, o sea, si yo pongo esta mano aquí y se refleja la sombra de esta mano, es porque la mano está encima viene la luz y está encima de la sombra, ¿sí? Y lo que está aquí debajo está debajo de esta sombra. Entonces, Él está protegiéndonos a nosotros. Entonces, mire lo que dice, muy interesante el 92. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Diré yo al Señor, esperanza mía. O sea, que yo no puedo poner la esperanza aparte de Dios. Yo tengo que confiar plenamente en mi Señor, de que Él nos va a guardar. ¿Por qué? Porque estamos protegidos y estamos guardados por Él. Por eso tenemos que decir en certidumbre de fe, con plena confianza, decir, Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza y eres mi castillo. Entonces ahí la figura del castillo, acuérdense allá en esos tiempos de un castillo, podemos mirar de que los castillos antes eran inexpugnables. Cuando alguien entraba en un castillo y ahí estaba el rey con todo su ejército, y si alguien lo venía persiguiendo, ¿quién lo sacaba? Si el rey abría la puerta y le daba seguridad entre el castillo, ¿quién lo iba a sacar? Entonces, estamos viendo aquí que es algo relacionado en una enseñanza como un tipo para comprender lo que nos está diciendo este versículo. Y mire lo que dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Hermano, pueden venir virus. Incluso el mundo ha cambiado tremendamente en pocos días. Las naciones están consternadas. Mire, antes de ayer, no sé, murieron 800, creo que en Italia, hoy murieron 690 y algo. España, todo, la economía ha colapsado. Mire, nada más este virus ha puesto el mundo patas arriba y lo ha consternado de una forma terrible. La economía se ha venido abajo.
Mire usted, las empresas cómo están de preocupadas, los gobiernos cómo están de preocupados, el petróleo dónde ha caído, las líneas comerciales quebradas. Solamente en los Estados Unidos Donald Trump tuvo que sacar 30.000 millones de dólares para dárselo a la aviación comercial. Avianca tiene 132 aviones, creo que es, en tierra. Solamente tiene 10 en servicio. Hablándole nada más de una empresa aquí en Colombia. Y así sucesivamente. Entonces, vemos de que esto es grave. Gravísimo. Entonces dice, Él te librará, o me librará, o te librará del lazo del cazador. Hermano, yo quiero que ustedes mediten un poquito. El lazo del cazador, vocablo cazador. ¿Qué es un cazador? El cazador es que está detrás de la presa. Medite usted quién es la presa y quién es el cazador. Si usted medita un poquito y se va a Éxodo 12, del 21 al 28, ahí va a descubrir usted quién es el cazador. El cazador es el ángel de la muerte. El cazador es el destructor. La Biblia se explica ella solita. Usted y yo, hermano, nadie tiene que estar inventando nada. La misma Biblia nos da la explicación de todo. Si nos metemos con Dios, le oramos, nos metemos en el Espíritu y creemos de corazón, dice que nos dará el entendimiento y si usted es cuidadoso, usted lo va a encontrar. O sea que el cazador es el ángel de la muerte. ¿Qué persigue el ángel de la muerte? Matar. Matar. Porque mire, este pueblo estaba protegido por Dios y mire, de tal manera que había hecho como Dios le dijo que tenía que hiciese, encerrado dentro de sus casas. Pero Dios le hace una advertencia, no salgas a la puerta, no traspases tu puerta, porque ahí el Señor no garantizaba la vida de esas personas. Entonces, porque si pasaba, ya se salía de la cobertura de lo que era la sangre en la puerta y ya. Pero hoy en día, gracias a Dios, dice la Biblia que la sangre de Cristo en dónde está. Es verdad que una parte dice que está en el propiciatorio en el cielo, pero ¿dónde está? Pedro dice que hemos sido ¿qué? Rociados con la preciosísima sangre de Cristo, nosotros, o sea que nos guarda. Pero nosotros tenemos que escuchar el consejo de Dios y no podemos llenarnos, ¿sí?, de excesiva confianza, que es lo que quiere decir. Ellos estaban guardados en Cristo, pero el mismo Cristo le hace una advertencia ahí. Dice, no salgan, guárdense, escuchen las instrucciones de mi mandamiento. Hoy en día también Colombia tiene va a entrar en una cuarentena oficial. Estamos en una cuarentena didáctica en el sentido de un ensayo, pero a partir del martes entra una cuarentena oficial y nosotros tenemos que sujetarnos a lo que diga la ley para no violarla y no exponernos. Amén, mis queridos hermanos. Entonces, miren, entonces nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. O sea, que el ángel de la muerte en sí no solamente era el cazador, obviamente, no solamente era el cazador, sino también era el destructor. O sea, que era una peste que iba a producir una tragedia, una mortandad en el pueblo de Egipto en ese entonces. Y mire lo que sucedió. Sucedió la muerte de todo primogénito en Egipto, no solamente de los hijos de Egipto, de los niños de Egipto, sino también de todo animal,
murió. Entonces, estamos advertidos. Ya conocemos un poco la palabra de Dios. Dice que nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces dice el versículo 4 que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. La figura como de la gallina y los polluelos. Entonces aquí viene algo muy importante. Escudo y adarga es su verdad. Esta versión lo dice así. El escudo y adarga. El escudo es la palabra de Dios. Es la confianza en la palabra. La palabra nos guarda. Dice la palabra, la misma palabra que el mismo Cristo lo dijo. Dice que su palabra es espíritu y es vida. Y la palabra nos guarda la vida. Si creemos en la palabra como está escrito, dice que no moriremos. Cuando la Biblia habla de que no habla de morir en el sentido literal de los cristianos, sino dice que el cristiano duerme porque se despertará. Acabamos de leerlo en Isaías 26:19, que despertaré, que los que mueran en Cristo despertarán del sueño y despertarán en alegría. Es como si usted se acostase hoy y mañana se levantase con una noticia maravillosa. Usted va a saltar de alegría, de algo inefable, maravilloso. Entonces, mis queridos hermanos, entonces dice que escudo y adarga es su verdad. Adarga es la misma palabra, es un escudo. Sí. Escudo y adarga, está repitiendo, escudo y adarga. O sea, la palabra es nuestra protección. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios es nuestra protección? Porque Dios lo dice. Porque Él es el soberano. Porque Él es Él es el Dios y Señor, Rey, soberano de los cielos y de la tierra. ¿En quién más vamos a confiar? Ahora, si un cristiano le da coronavirus, tiene que confiar en Dios, en más nadie. Tiene que confiar. Y miren, lo que está pasando en Italia es algo supremamente gravísimo. Está muriendo mucha gente. Los ancianos los están dejando morir literalmente. En España los ancianos los están dejando morir. Y los entendidos dicen que fue que no le pusieron cuidado. Que los jóvenes salían a parrandear, a gozarse, a ir a las discotecas. No pusieron cuidado a la advertencia que le daba el Estado. Y resulta de que contaminaron a los pobres señores. Y los señores, como ya ustedes saben que cuando el ser humano pasa de 70 años, las defensas empiezan a bajar ostensiblemente. Gloria a Dios. El 5 dice, no temerás el terror nocturno. Hermano, hay gente que le tiene miedo hasta la oscuridad. Hay gente que piensa que le va a dar tiro a medianoche y va a amanecer muerto. Hay gente que le tiene un pavor a todo. Hay gente incluso de temperamento, de condición nerviosa. Nosotros los hijos de Dios no podemos ser nerviosos ni tener miedo a las cosas. Nosotros los hijos de Dios tenemos que tener el carácter de Cristo y afrontar las cosas como son. Nadie se muere en víspera. Nosotros tenemos que mirar las cosas como son. Hermano, desde el momento en que nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya Dios en su libro, no, oiga esto, hermano, no puso, no, ya tenía determinado el día en que cada uno de nosotros vamos a morir.
Pero hay gente que se muere antes de tiempo. ¿Y quién es aquella que se muere antes de tiempo? La que no le pone cuidado a los mandamientos de Dios en su vida. Porque dice Dios que nadie perezca. Dios quiere darnos larga vida, que todos lleguemos a viejo, que todos tengamos paz, que todos nos gocemos en sus mandamientos, porque Él es el Dios de la vida y ningún otro tiene vida. Ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, muerte en la oscuridad. Ahora, aquí hay algo simbólico, porque dice, la saeta es un ataque, puede ser un ataque viral, puede ser un ataque eh, de un ser humano, un atraco, un accidente. Y nosotros tenemos que estar preparados para todo, pero siempre confiando. Tengo que comunicarles algo bastante tremendo que sucedió por mi casa. Un vecino mío, pastor, un hombre joven, unos 40 años. El tipo se le veía un fruto hermoso, un hablar diferente, una persona que inspiraba confianza. Se le veía el amor que le brotaba. Y era una persona muy apreciada. Y resulta, mi querido hermano, que saludando ahí a los hermanos, ahí a las personas en la esquina donde hay una tienda, estaba esperando a alguien que lo iba a llevar a hacer una diligencia al centro de la ciudad, aquí en Barranquilla. Y resulta, hermano, que el señor que iba manejando la moto se voló la escuadra y el bus mató al hermano, al pastor. Imagínense. Una noticia muy triste. Entonces, nosotros también tenemos que llenarnos de la fe. Los salmos también lo dice, de que no tengamos temor de nada. Y no debemos tener temor de las malas noticias. Entonces, no temerás el terror nocturno, o sea, al terror de la noche. Puede ser que alguna persona pueda experimentar terror nocturno, pero si lo aplicamos metafóricamente, está hablando del terror de la medianoche, de los tiempos en que estamos viviendo. Estamos en la medianoche. Y en la medianoche la Biblia dice que hay terror. Si usted va a hacer estudio de lo que es la medianoche, de la oscuridad, usted se va a dar cuenta que hay terror de malas noticias, terrores de muerte. Eso es lo que está diciendo. Del terror nocturno, el terror de la medianoche, el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y también habla ni esa saeta que huele de día. O sea, de pronto que tengamos el conocimiento de la verdad en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y ser consciente de toda una verdad, pero tampoco de lo que estamos en el día, que estamos con el Señor, porque el Señor es la luz del sol, es la luz del día en nuestros corazones, que esté resplandeciendo el sol de justicia en nuestros corazones, pero tampoco así nos advierte el Señor que tenemos que tener miedo de nada, porque Dios tiene el control. Y si Dios determina llevarse a alguno de nosotros, que se lo lleve por orden de Él, no por desobediencia, por violar los mandamientos, no muriendo en terror ni en temor, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Biblia. Entonces tenemos que tener en cuenta que nos guarde. Entonces, hay una reflexión muy interesante, dice que los hijos de Dios, algunos
ni siquiera ni moriremos ni dormiremos, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero algunos van a dormir, pero van a ser despertados. Pero otros van a morir dos veces. Mueren físicamente y mueren en la segunda muerte. Entonces tenemos que mirar todo eso. Y para terminar, y vamos a hacer un corte para dar otro mensaje más adelante para continuar con este salmo. Viene algo muy interesante y perdóneme que me sonría, pero esto es maravilloso. Mucha gente no lo entiende, ni tiene la claridad espiritual para comprender. Dice el 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, sea la pestilencia, sea la peste que está en la oscuridad de la medianoche, ni mortandad que en medio del día destruya. Se mire aquí, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermano, yo no quiero meterle terror a nadie, en absoluto. Yo no quiero meterle terror. Pero hay cosas que inquietan mucho, incluso demasiado. Donald Trump dijo, los líderes mundiales como que saben algo, los presidentes de las naciones como que saben algo, pero es una información muy clasificada, creo yo. Trump dijo que a los norteamericanos, aunque hay otro dato que no lo he confirmado, pero sí lo vi en las noticias, que los Estados Unidos él estaba preparado para que los Estados Unidos estaban preparados para que le diera coronavirus a 48 millones de personas. Mediten ustedes. Angela Merkel dijo que, que Alemania le iba a dar el coronavirus al 70% de su población, de un país de 80 millones. Saque la cuenta. 8 por 7 creo que es 56, algo así, si no estoy equivocado. O sea que le va a dar en Alemania 56 millones de personas. Ahora usted se está preguntando ahí que me está viendo, ¿a cuántos colombianos le irá a dar? El dato ya salió. 17 millones de personas. Porque antes se creían que era 4 millones de personas. Son 10. Entonces, si es así, habrá que sacar el porcentaje. Pero la pregunta es, ¿por qué tener miedo? Si tú eres un hijo y una hija de Dios, ¿por qué tener miedo? Ahora, Dios a nosotros nos ha santificado y nos ha justificado cuando creemos por su sacrificio. Y dice la palabra de Dios que nadie puede decir que no ha pecado, nosotros pecamos. Pero la fe que Dios nos ha dado, la confianza que nos ha dado en Él, dice la palabra que tenemos que recurrir a Él, al trono de su gracia, para hallar oportuno socorro, para que nuestros pecados sean perdonados. Porque si vamos a primera de Juan 1:8, 9 dice que el que diga que no tiene pecado, el tal es un mentiroso. Entonces, mis queridos hermanos, estamos delante de una gran verdad.
Eh, llegamos hasta el versículo 7 del Salmo 91 y posteriormente pues seguiremos con los demás versículos hasta terminar este salmo, que es un salmo totalmente vigente, en el cual nosotros tenemos que creer por medio de Cristo, que es una extraordinaria verdad y que es una herramienta maravillosa para este último tiempo, para todos nosotros, aquellos todos que creemos. Y aquel que de pronto no sea cristiano y haya escuchado o vea este mensaje, lo invitamos también que vea el mensaje como tal, vea la palabra, para que se convenza de que Dios es una realidad, de mirar de que lo que está sucediendo hoy en día no es una mera casualidad, ya esto era esperado. Incluso se cree que vendrán otros virus y van a venir otras cosas, incluso hasta peores. Pero nosotros estaremos siempre viviendo, confiando y estaremos seguros en Cristo Jesús, porque Él dice que estamos seguros de la mano de la diestra de nuestro Padre y de la mano de la diestra de nuestro Señor Jesucristo, y nadie nos podrá arrebatar de su mano, porque somos sus hijos. Gracias, Señor, te damos en este momento, creyendo de todo corazón en esta palabra, en tu verdad, en tu persona, Yeshua Hamashiach. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque en ti habita corporalmente la plenitud de toda la deidad, y en ti estamos más que completos. Amén. Amén y amén.